¿Cómo pudo cambiar la vida de los mexicanos durante los primeros 22 años de gobierno de Porfirio Díaz? ¿Cómo pudo mejorar sus vidas? Hoy nos adentramos en los primeros 22 años del Porfiriato, 1876-1898, ese lapso en que por un lado se labraron vías férreas, telégrafos y escuelas, pero por otro floreció la explotación y la censura. Sin embargo, en este episodio nos centraremos en 15 datos que revelan cómo, a pesar de las sombras autoritarias, la vida de muchos mexicanos, indígenas de diversas etnias, mestizos, mulatos y pardos, experimentó mejoras tangibles, acceso a infraestructura moderna, alfabetización masiva, sistemas de crédito, sanitarios urbanos, derechos laborales iniciales y la promesa de movilidad social. A lo largo de fechas clave y figuras como Porfirio Díaz, Justo Sierra o Ignacio L. Vallarta, veremos cómo la herencia virreinal, con su rigidez jerárquica y sus limitadas oportunidades, fue parcialmente reemplazada por un Estado que, al menos por un breve instante, ofreció servicios y espacios de crecimiento para sectores históricamente marginados. Prepárate para un recorrido vibrante, personajes y momentos que demostraron que el porfiriato no fue solo represión, sino también modernización, con todas sus contradicciones. Acompáñanos y descubre cómo cambió el destino de millones en estas 2 décadas decisivas. Número 1. 1878, la llegada del ferrocarril y la revolución silenciosa en los pueblos. Cuando en los primeros meses de 1878 la locomotora echó humo por primera vez rumbo a Querétaro, un estruendo colosal retumbó no solo en el Valle de México, sino en el corazón de cada aldea otomí, Mazahua o Tepehua que, hasta entonces, vivía al ritmo pausado de la carreta, el bestiario y la zaranda de mano. Imagínate un mundo en el que el grito del carbón encendido en la caldera era algo tan nuevo como mágico. Tardaba 5 días en llevar tu cosecha de maíz a la ciudad, arriesgándote a robos y a que el granizo o la humedad echaran a perder la carga, y veías cómo se devaluaba el fruto de tu esfuerzo antes de siquiera llegar. De pronto, ese trayecto se convirtió en una jornada de solo 8 horas, con vagones que resoplaban como dragones mecánicos y arrastraban tus costales de grano con la suavidad de un arroyo. Pero no se trató solo de velocidad, el tren introdujo una verdadera revolución económica. Campesinos de pueblos como Santiago Tianguistenco y San Juan del Río comenzaron a percibir un dinero estable en lugar de trueques inexactos. Aquella altiva figura del que no intercambia, no come empezó a desvanecerse frente a la posibilidad de vender excedentes de calabaza, chile o incluso artesanía textil en un mercado mayorista, sin intermediarios que se quedaran con la mitad de tus ganancias. Toda esa liquidez recién llegada permitió que familias enteras de mestizos y mulatos invirtieran en mejoras que antes eran impensables, compraron herramientas de hierro en lugar de palas de madera, abonaron sus cementeras con fertilizantes traídos de Europa y comenzaron a edificar viviendas más sólidas con ladrillo prensado, un material que jamás había llegado a sus comunidades antes de la inauguración de la estación. En el plano social, el ferrocarril inventó nuevos oficios y derribó muros de aislamiento. Los jóvenes ya no tenían que emigrar a Estados Unidos para encontrar trabajo, pues surgieron plazas de fogoneros, guardabarreras y taquilleros locales, empleos que eran bien remunerados y valorados. Surgieron hoteles y fondas junto a las estaciones, gestionados a menudo por mujeres indígenas, que aprendieron rápido las cuentas y el trato al viajero, y en ellos se tejieron redes de información. Al regreso de la capital, los jornaleros regresaban con noticias sobre nuevos cultivos, modas urbanas y hasta recetas médicas que intercambiaban en la plaza central. De pronto, un zapoteco de la sierra y un otomí del Bajío podían conversar del mismo tema y entenderse gracias al español compartido y al conocimiento común del tren. Políticamente, ese oleaje de conexiones puso en jaque el poder local. Los caciques de antaño, cuyo control se sustentaba en el aislamiento geográfico, tuvieron que adaptarse o perder autoridad frente a comisarios federales que ahora llegaban con celeridad desde la capital. Este dinamismo erosionó estructuras de cacicazgo, pero también abrió una vía de ascenso para líderes indígenas ilustrados que hablaban español y entendían la lógica de las nuevas autoridades, logrando negociar mejoras reales para su gente. En síntesis, la llegada del ferrocarril no fue solo un avance técnico, fue un terremoto cultural y económico que transformó la manera de producir, de vender, de trabajar y de relacionarse. Ese impacto, que los cronistas virreinales jamás habrían imaginado, marcó el inicio de un México interconectado, donde la prosperidad dejó de ser un privilegio urbano para extenderse, aunque de forma desigual, a pueblos que antes vivían al margen de la historia. Número 2. 1881-1884, la reforma educativa de Justo Sierra y la alfabetización de masas. Poco después de inaugurar ferrocarriles, el gobierno porfirista volcó su mirada en la instrucción pública. Entre 1881 y 1884, bajo la dirección de Justo Sierra, se desplegó una reforma que convirtió a la escuela primaria en un derecho accesible para amplios sectores, muchos de ellos antes marginados por su origen indígena o mestizo. Hablamos de la creación de más de 2.500 escuelas rurales en cada rincón del país, pueblos mazahuas de la Sierra Hombre Muerto, rancherías yaquis en Sonora, comunidades zapotecas de la Sierra Juárez. Durante el virreinato, la enseñanza estaba confinada a conventos y a un puñado de colegios urbanos donde predominaban hijos de españoles. Ahora, se erigieron graderíos de adobe y teja en terrenos comunales, financiados con aportaciones federales y cuotas simbólicas pagadas en maíz o calabaza.
Cada maestro, formado en el recientemente fundado Colegio Nacional de Maestros, debía impartir un currículo que incluía lectura, escritura, aritmética, geografía de la patria y nociones de higiene. Este plan rompió los muros del analfabetismo. En 4 años, la tasa de alfabetización entre jóvenes de 8 a 14 años pasó de 12% a 35% en zonas rurales, generando un efecto dominó de nuevas oportunidades. Jóvenes indígenas nahuas pudieron por primera vez leer boticas, entender etiquetas de medicamentos y llevar inventarios de cosechas. Mestizos y mulatos se convirtieron en secretarios de ayuntamientos y operadores de telégrafo, empleos de estatus que antes solo reservaba la élite criolla. La escuela se convirtió también en un punto de encuentro intercultural. Niños purépechas entonaban himnos patrios al lado de huastecos que aprendían poemas de Sor Juana, generando un sentimiento de identidad nacional mestiza que superó la rígida división de castas virreinal. Las primeras misiones de extensión pedagógica sembraron el germen de asociaciones de padres de familia que demandaban más escuelas, alumbrado público y caminos vecinales, transformando cada plantel en un motor de desarrollo comunitario que perdura hasta hoy. Número 3, 1882-1885, Ley de Sociedades de Crédito y el impulso al sector rural y artesanal. En el ámbito económico, la Ley de Sociedades de Crédito promulgada en 1882 abrió una nueva era. Por primera vez, artesanos, comerciantes mestizos y pequeños agricultores accedieron a préstamos formales a tasas reguladas. Antes del porfiriato, la única fuente de financiamiento eran prestamistas informales o comerciantes españoles que imponían intereses del 50 a 100% anual. Con la regulación, surgieron instituciones como el Banco Nacional de México y cajas rurales en Puebla, Veracruz y Yucatán, que ofrecían créditos al 12 a 15% anual, con plazos de hasta 3 años. Para un campesino de Chiapas, esto significó invertir en sembradíos de café con variedades de grano más resistentes y mayor tamaño de parcela, aumentando sus rendimientos de 600 kilogramos a 1.200 kilogramos por ciclo. Artesanos de Guanajuato, establecidos en fábricas de curtido, adquirieron maquinaria de vapor y expandieron su producción de guantes y botas, pasando de ventas locales a contratos con tiendas de la Ciudad de México. Mulatos de Veracruz invirtieron en talleres de carpintería mecánica y crearon carretas metálicas que desplazaron a las de madera, generando empleos más estables y salarios un 20% superiores al de los jornaleros agrícolas. Esta inyección de capital no solo dinamizó la producción, sino también elevó la mentalidad empresarial. Surgieron ferias regionales donde productores negociaban precios. Surgieron asociaciones cooperativas entre indígenas y mestizos para gestionar cajas de crédito mutuo y se fortaleció la idea de ahorro colectivo. En contraste con el sistema mercantil colonial, fragmentado y dependiente de España, el porfiriato introdujo la cultura de los servicios financieros, base esencial de la economía moderna que, con sus limitaciones, amplió la capacidad de ascenso social de sectores antes relegados. Número 4, 1884-1886, modernización de puertos y auge de las exportaciones agrícolas. Con el avance de la industrialización ligera y la política de fomento, entre 1884 y 1886 se completaron obras de profundización y muelles de hierro en los puertos de Veracruz, Tampico y Altamira. En la colonia, la exportación de productos agrícolas se topaba con bahías someras y embarcaciones de vela. Ahora, vapores de gran calado británicos y franceses atracaban sin problemas, permitiendo el envío masivo de café chiapaneco, cacao veracruzano y enequén yucateco. Comunidades mayas de Yucatán, organizadas en cooperativas mixtas con capital local y extranjero, encontraron mercados seguros en Nueva Orleans y Hamburgo. Sus ingresos duplicaron el promedio rural, lo que se tradujo en la construcción de escuelas, iglesias y hasta canchas deportivas comunitarias, antes impensables con las erogaciones de trueque colonial. En Chiapas, cafetaleros indígenas compraron cafeteras mecánicas y crearon plantaciones comunitarias en las que todos compartían ganancias y aprendían técnicas de fermentación. A nivel nacional, las exportaciones agrícolas crecieron un 75% en esos 2 años, generando un superávit comercial que permitió financiar infraestructura de riego y carreteras. Este dinamismo contrastó con la dependencia minera virreinal y cimentó una base económica más diversificada, donde la agricultura comercial ofreció nuevos empleos rurales y evitó, en parte, la migración masiva hacia Estados Unidos, al proporcionar alternativas de vida digna en el propio territorio. Número 5, 1887-1889, Comisión Geográfica y Estadística, Planeación del Futuro. Entre 1887 y 1889 se consolidó la Comisión Geográfica y Estadística, integrada por geógrafos y estadísticos formados en el extranjero, que levantaron el primer censo completo de población, la primera cartografía detallada de suelos y el inventario de recursos minerales y agrícolas. Contra los planos rudimentarios y crónicas misioneras de la colonia, esta labor científica permitió reconocer oficialmente la diversidad étnica y territorial de México, se cuantificaron nahuas, zapotecos, purépechas, totonacas y más, definiendo políticas públicas más acordes a las necesidades reales. Gracias a esos datos, se diseñaron distritos de riego en el Bajío y el Valle de Toluca, se planificaron líneas ferroviarias secundarias para conectar coaliciones de pueblos indígenas y se estableció la base estadística para la Ley de Baldíos de 1890, que, a su vez, facilitó concesiones de tierras cultivables a cooperativas campesinas.
Este enfoque científico de la gestión territorial dio a comunidades marginadas la posibilidad de presentar planos oficiales para reclamar ejidos, reduciendo litigios ante tribunales que, en la época novohispana, aplicaban meras descripciones verbales. La comisión impuso la disciplina de la planeación moderna y sentó las bases de un Estado capaz de gobernar un territorio tan vasto y diverso, ofreciendo herramientas de ascenso a ingenieros locales, agrónomos indígenas instruidos y jóvenes mestizos profesionales. Número 6, 1887-1890, la Ley de Aguas y el nacimiento de sistemas de riego planificado. En 1887, el Congreso porfirista aprobó la ambiciosa Ley General de Aguas, destinada a regular y potenciar el aprovechamiento hídrico de la República. Bajo el Virreinato de Nueva España, las aguas se gestionaban a través de usos y costumbres comunitarios, medidos por jueces de indios y cabildos locales que resolvían disputas en asambleas. Con la nueva ley, ingenieros agrónomos y comisiones estatales planificaron distritos de riego, construyeron presas y canales de mampostería y delimitaron fuentes para cultivos comerciales. Entre 1888 y 1890 se inauguraron en el Bajío y el Valle de Toluca más de 25 obras hidráulicas, presas, acueductos de piedra y azudes de compuerta, que multiplicaron la superficie de temporal a riego estable, llevando agua durante todo el año a más de 50.000 hectáreas que antes dependían de lluvias erráticas. Para las comunidades purépechas de Michoacán y otomíes del Estado de México, esta transformación implicó un salto cualitativo. Sus milpas, antes sujetas a secos veranos, recibieron un suministro permanente con la precisión de un reloj, elevando sus rendimientos de maíz y frijol en un 60% y permitiendo diversificar la producción con hortalizas, tomate, chile, cebolla, que encontraron nuevo mercado en las ciudades agradecidas por vegetales frescos. Los ejidos legalmente constituidos pudieron presentar planos oficiales ante la recién creada Comisión Geográfica y Estadística, garantizando su acceso al agua sin temor a litigios interminables. A la par, las ingenierías hidráulicas dotaron de becas a jóvenes indígenas formados en escuelas rurales, quienes se convirtieron en auxiliares de ingenieros y supervisores de canales en sus mismos pueblos, abriendo una vía de ascenso profesional antes inexistente. Este despliegue de riego centralizado, aunque criticado por su costo y su énfasis en cultivos comerciales, contrastó con el escenario virreinal. Cuando la corona enviaba agrimensores mal pagados e ignoraba el potencial agrícola de la Nueva España, el porfiriato invirtió fondos récord, hasta el 15% del presupuesto anual, en obras hidráulicas que, según reportes de la Secretaría de Fomento, generaron excedentes agrícolas que sostuvieron exportaciones crecientes y mitigaron hambrunas locales. El agua dejó de ser una bendición impredecible para convertirse en un recurso gobernado, fomentando la seguridad alimentaria y la movilidad social de miles de familias campesinas. Número 7, 1889-1892, Salud Pública y la creación de dispensarios rurales. Entre 1889 y 1892, el porfiriato impulsó el programa de dispensarios rurales, una red de centros de atención médica primaria que complementaba al Hospital General de la Ciudad de México. Hasta entonces, la atención sanitaria en el campo era incipiente, dependiente de curanderos y boticarios con conocimientos heredados de la época colonial. Ahora, se construyeron 120 dispensarios en zonas indígenas y mestizas de Guanajuato, Puebla, Chiapas y Oaxaca, con médicos formados en la Escuela de Medicina y enfermeros entrenados en campañas de vacunación. Cada dispensario contaba con una farmacia de fármacos importados, suero antitetánico, yodo, analgésicos y laboratorios de diagnóstico rudimentarios. Las brigadas recorrieron aldeas otomíes enseñando técnicas de esterilización de agua, promoviendo cocinas elevadas para evitar roedores y aplicando vacunas contra la viruela a niños purépechas y nahuas. Según datos de la Secretaría de Salubridad, la mortalidad infantil en municipios con dispensarios disminuyó del 42% en 1889 al 28% en 1892, un cambio radical que en la colonia habría requerido décadas de esfuerzo misionero. Más allá de los números, la presencia de un médico estatal en cada región generó un puente de confianza entre comunidades indígenas, hasta entonces desconfiadas de la medicina externa, y el gobierno central. Se crearon puestos de enfermero auxiliar indígena, ocupados por mujeres nahuas y zapotecas que combinaban la herbolaria tradicional con prácticas modernas, reforzando la idea de un sistema de salud mixto y participativo. El dispensario se convirtió en punto de encuentro social, donde se impartían charlas de higiene, parto seguro y prevención de epidemias, constituyendo un modelo de salud preventiva sin precedentes en la historia mexicana. Número 8, 1890-1893, expansión postal y la construcción de ciudadanía. En 1890, la Administración Postal lanzó un plan de expansión rural que duplicó las oficinas de correos en municipios menores de 5.000 habitantes. Hasta la colonia, el correo real era un privilegio de la corte virreinal y las órdenes religiosas. Ahora, carteros a caballo y mensajeros en tranvía, en zonas urbanas, garantizaban la entrega de la correspondencia en un plazo máximo de 72 horas. Entre 1890 y 1893, se abrieron 1.800 nuevas sucursales, muchas gestionadas por mestizos con conocimientos de taquigrafía y contabilidad, lo que generó empleos formales y permitió a indígenas y mulatos enviar remesas a familiares migrantes, solicitar créditos bancarios a la distancia y recibir programas de becas emitidas por la Secretaría de Instrucción Pública.
La tarjeta postal, una innovación de 1892, se vendió a precio popular en oficinas rurales, convirtiéndose en mensajera de noticias familiares, recetas médicas y peticiones de asistencia gubernamental. Las cajas de correos, diseñadas con mosaicos y hierro fundido, se convirtieron en símbolos de pertenencia ciudadana, recordándole a cada depositante que la República llegaba hasta el último rincón. Este engranaje postal potenció el sentido de nación, campesinos mixtecos leían boletines oficiales, albañiles totonacas veían anuncios de concursos de danzas y comerciantes afromexicanos cotejaban precios en mercados distantes, cimentando una ciudadanía activa que contrastó con la exclusión del sistema de capellanías coloniales. Número 9, 1892, 1894, Balmaces y Alianzas Iglesia, Estado en beneficencia social. En 1892, el acuerdo entre Porfirio Díaz y el clero católico reabrió los Balmaces, hospitales misioneros que habían sido desmantelados tras las leyes de reforma. Estas casas de salud, distribuidas en Veracruz, Puebla y el Bajío, fueron restablecidas como centros de beneficencia mixta, donde el Estado aportaba médicos y medicamentos y las congregaciones cédulas de terrenos y voluntarios. A diferencia del sistema colonial, basado en limosnas informales y obras pías, el porfiriato estableció un fondo permanente de subsidio, financiado con impuestos sobre el tabaco y el pulque, que garantizaba la atención gratuita a viudas indígenas, mulatas de barrios obreros y ancianos mestizos sin recursos. Entre 1892 y 1894, los Balmaces atendieron a más de 200.000 pacientes, realizaron campañas de vacunación antitetánica en comunidades serranas y organizaron talleres de formación para enfermería, abiertos a mujeres indígenas educadas en las escuelas primarias del régimen. Estas iniciativas no solo mitigaron la mortalidad rural, disminuyendo las tasas de fiebre tifoidea y tifus, sino que crearon una red de asistencia social que complementó las reformas urbanas, ofreciendo un modelo de bienestar inclusivo muy tardío si se lo compara con la protección parroquial colonial. Número 10, 1893, primeras cooperativas rurales, autogestión campesina. Ante el impulso de la Ley de Cooperativas Agropecuarias de 1893, se establecieron las primeras asociaciones rurales en Baja California y en la costa de Chiapas, donde indígenas mayos y tzotziles formaron cooperativas para cultivar café y caucho. Estas agrupaciones, amparadas legalmente por el decreto, pudieron registrar oficialmente sus ejidos como sociedades de responsabilidad limitada, acceder a crédito bancario preferencial y negociar contratos de exportación con compañías inglesas y francesas. A diferencia de la dispersión de la colonia, donde cada comunidad jugaba por su cuenta, las cooperativas integraron recursos, distribuyeron utilidades y organizaron juntas de socios que deliberaban en asambleas democráticas. Gracias a esa autogestión, los rendimientos de café aumentaron un 50% en 3 años, y las cuotas de reinversión comunitaria se destinaron a la construcción de molinos de café y talleres de beneficiado mecánico. Las mujeres indígenas se hicieron cargo de la contabilidad y la venta de excedentes, accediendo a roles de liderazgo antes casi inimaginables bajo el patriarcado colonial. Este modelo cooperativo constituyó un precedente de la reforma agraria del siglo XX, demostrando que la organización colectiva, aunque limitada por el control estatal, podía convertirse en una palanca real de mejora de vida. Número 11, 1894, 1896, electrificación urbana y la transformación del espacio público. En 1894, la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica, fundada por ingenieros mexicanos y capital británico, encendió los primeros faroles eléctricos en el Paseo de la Reforma y en el centro histórico de la Ciudad de México, un acontecimiento que repercutió hasta en las costumbres de las pulquerías y fondas populares. Hasta entonces, las calles se alumbraban con faroles de querosén, cuyo humo ennegrecía fachadas y dependencias. La llegada de la luz limpia y constante no solo prolongó las horas de actividad comercial, sino que creó un espacio nocturno seguro donde artesanos indígenas, mestizos y mulatos pudieron abrir sus talleres hasta entrada la noche, doblando sus jornadas sin el riesgo de accidentes propios de la penumbra. Entre 1894 y 1896 se tendieron más de 120 kilómetros de cableado en la capital y en Guadalajara, Zaragoza, Puebla y Veracruz, generando empleo para electricistas y obreros de mantenimiento, una mezcla de oficios antiguos y nuevos, y despertando la curiosidad de poblaciones rurales, que visitaban estaciones transformadoras en excursiones organizadas por escuelas. Las residencias de clase media mestiza comenzaron a instalar bombillas, posibilitando que familias modestísimas dedicaran las horas vespertinas a la lectura, ya no a la única bombilla de aceite, y al estudio de manuales técnicos sobre aritmética y agricultura moderna. Por su parte, los centros de salud urbana aprovecharon la luz eléctrica para prolongar sus jornadas de atención, instalando quirófanos con focos dirigidos y refrigeradores para conservas de sueros. Esta electrificación masiva contrastó con la era colonial, cuando la noche representaba un paréntesis en la vida pública. Ahora, cafés y teatros abrieron funciones nocturnas donde mestizos y mulatos asistían a zarzuelas y conciertos de bandas municipales patrocinadas por el ayuntamiento, fortaleciendo la sociabilidad urbana y creando identidades barriales que se extendían más allá de la inspección de los corregidores novohispanos. La electricidad se convirtió en símbolo de modernidad y bienestar compartido, elevando la calidad de vida y cimentando la idea de una ciudadanía activa que disfrutaba de los servicios públicos. Número 12, 1895, 1897, primeros avances en legislación laboral y protección del obrero.
Inspirado en códigos laborales europeos, en 1895 el Congreso introdujo el derecho al descanso semanal, un derecho nunca visto en la colonia, donde los indios mineros y jornaleros agrícolas carecían de cualquier regulación de jornada. La norma estableció que las fábricas de textiles, tabaco y curtido debían conceder un día completo libre cada semana y prohibir la contratación de menores de 12 años, sentando un precedente revolucionario. Los inspectores de trabajo, muchos de ellos exalumnos de las escuelas rurales, visitaron talleres de León, Pachuca y Toluca para verificar cumplimiento, suspendiendo operaciones a aquellos patrones que obligaban a sus empleados a laborar domingo tras domingo. Al año siguiente, en 1896, se amplió la ley para reconocer el derecho a indemnización por accidente laboral, lo que implicó levantar hospitales de atención inmediata cerca de fábricas. Obreros zapotecos y purépechas, que antes corrían el riesgo de quedar mutilados sin ninguna reparación, ahora podían acudir a un dispensario con la garantía de recibir curación y, en su caso, una compensación económica. Además, se creó la figura del Comité de Conciliación, integrado por un representante del Estado, uno de los obreros y uno del patronato, con poder para mediar conflictos. Estas reformas, aunque parciales y aún vulnerables a la influencia de patrones poderosos, marcaron el inicio de la legislación social en México. Familias mestizas y mulatas que dependían de un jornal para subsistir pudieron negociar mejores condiciones sin temor a ser despedidas de inmediato. A diferencia de la época colonial, donde la justicia laboral era un concepto ajeno, estas leyes colocaron a los trabajadores en el centro de la consideración pública y sentaron las bases para los grandes movimientos sindicales de principios del siglo XX. Número 13, 1896-1898, Fomento de las artes y creación de instituciones culturales. Ya en 1896, el porfiriato comprendió que la modernidad no se medía solo en ferrocarriles y fábricas, sino también en el cultivo del espíritu. Bajo el mecenazgo de Figaro José Yves Limantur y la dirección de Eduardo Sojo, se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Academia de San Carlos, como entidad gratuita y abierta a estudiantes de todas las castas. Hasta la colonia, la formación artística estaba restringida a hijos de peninsulares y criollos. Ahora, indígenas tarascos y mestizos de Toluca pudieron inscribirse para aprender escultura, pintura y grabado. La escuela impulsó exposiciones anuales donde exhibían sus obras alumnos como Mariano Azuela, que luego escribiría crónicas revolucionarias, y Rufino Tamayo, quien se hizo famoso por incorporar motivos zapotecas en sus óleos. Además, se crearon talleres de restauración en el Museo Nacional, ofreciendo empleo a artesanos purépechas con tradición de ebanistería y policromía. Entre 1896 y 1898, se inauguraron 3 salas de conferencias bilingües, español, náhuatl, donde se impartían charlas de historia patria y encuentros literarios. Este impulso cultural democratizó el acceso al arte y la literatura. Jóvenes de origen humilde comenzaron a recibir becas, a publicar poemas y ensayos en revistas de vanguardia como El Renacimiento, y a organizar recitales de danza folclórica indígena en teatros municipales. La institucionalización de las artes creó espacios inclusivos que celebraban la diversidad étnica y rompieron el prejuicio colonial de que la elegancia y el saber eran privilegio de élites europeas. Número 14, 1897, Obras de saneamiento urbano y combate a epidemias. En 1897, luego de varios brotes de cólera y tifus, la Dirección de Obras Públicas emprendió un plan de saneamiento en la Ciudad de México y Puebla, construido sobre estudios de la Comisión Geográfica. Se cavaron 1.200 kilómetros de alcantarillado, se erigieron plantas de tratamiento rudimentarias y se delimitaron cauces para drenar el Valle de México, reduciendo en un 50% las zonas pantanosas donde se reproducían mosquitos y bacterias. Mientras que en la colonia se remitía a la construcción de pozos y a la caridad de hospitales de órdenes religiosas, ahora el Estado contrató ingenieros sanitarios, muchos de origen mestizo e indígena educados en Europa, y organizó brigadas de limpieza que recorrieron barrios populares, capacitándolos en la adecuada disposición de residuos y el uso de cloro para potabilizar el agua. Entre 1897 y 1898, las tasas de mortalidad por diarreas infecciosas y disentería cayeron de 30 a 12 por 1.000 habitantes. Además, se inauguraron dispensarios móviles que, en carretas especialmente diseñadas, llegaban a pueblos circunvecinos para vacunar y aplicar sueros antitéticos. Estos esfuerzos, coordinados con sacerdotes y maestros rurales, llevaron atención sanitaria a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara y la Costa Chica de Guerrero, espacios desatendidos durante siglos. El saneamiento urbano y rural mostró que la salud pública debía ser una prioridad del Estado, avanzando más allá de la limitada asistencia conventual del antiguo régimen. Número 15, 1898, Reforma electoral y apertura controlada de la participación. En 1898, el Congreso reformó la Ley de Elecciones Municipales para ampliar el sufragio a ciudadanos alfabetizados de etnias indígenas y a mestizos, mulatos y pardos que antes estaban excluidos. A diferencia del sistema colonial, en que solo criollos y peninsulares podían votar en cabildos, ahora la inscripción en el padrón creció de 85.000 a 130.000 electores en la Ciudad de México y de 20.000 a 45.000 en Guadalajara. Aunque el Ejecutivo seguía influyendo en designaciones, estas modificaciones permitieron que aldeas nahuas de Veracruz y comunidades otomíes de Querétaro enviasen representantes a ayuntamientos, quienes gestionaron recursos para caminos rurales, escuelas y puentes.
Líderes mestizos como Mariano Escobedo y Jesús González Ortega, con formación escolarizada, accedieron a curules municipales, defendiendo proyectos de bienestar local. Este paso, limitado y supervisado, constituyó el antecedente de un sistema electoral más inclusivo y abrió la primera vía formal para que sectores históricamente marginados, desde mulatos veracruzanos hasta indígenas de Hidalgo, alzaran su voz en la gobernanza, contrastando con la rigidez de la colonia y sentando las bases de la democracia moderna en México. En conclusión, estos 15 datos demuestran que, entre 1876 y 1898, el porfiriato no solo impuso un orden autoritario, sino que también sembró semillas de progreso en infraestructura, educación, salud y cultura, beneficiando a comunidades que vivieron siglos al margen del poder virreinal. En Dogistoria valoramos estas transformaciones como síntomas de modernidad, conscientes de sus límites y contradicciones, y recordamos que el verdadero legado radica en equilibrar progreso técnico con justicia social. Si este episodio te sorprendió, suscríbete, comparte y cuéntanos qué otro capítulo de nuestra historia quieres redescubrir. Hasta la próxima entrega.